21:32 y es un enorme placer presentar a Cecilia González Bonorino con su columna económica. Hola Ceci, bienvenida. Sergio y Oscar por aquí. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde nos llevas, Ceci, hoy? Nada, quería hablar un poco hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Donde reivindicamos la igualdad de derechos. Parece que si hoy alguien fue a la marcha o si ven fotos, después van a ver como múltiples consignas, ¿no? Desde ni una menos hasta las más variadas, y que tiene que ver con que la violencia que sufrimos las mujeres está toda interrelacionada y se va reforzando entre sí. Es decir, a ver, ni una menos, ¿no? La violencia física o psicológica se refuerza con lo que queremos hablar un poco más hoy, ¿no? De lo que es la violencia económica, porque para hacerlo como más simple, si una persona vive con un agresor, no tiene autonomía económica, no puede alejarse del agresor, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa? Esa autonomía económica no implica que el agresor disponga solamente, ¿no? Tenga el control de los recursos económicos en el hogar, sino que cuando la mujer se inserta, ¿no? También en el mercado laboral, también sufre otros tipos de violencia económica que les impide alcanzar esa autonomía económica. Entonces, de esa manera, ¿no? Es como que vos encontrás el refuerzo de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres. ¿Por qué hoy es 8M, no? Pues fue en 1875, ¿no? Donde las obreras textiles en Nueva York se manifiestan buscando igualdad salarial y mejora de las condiciones laborales y las mataron. Estamos hablando de 1875. Sí. Estamos en 2022. ¿Cuál fue, si nosotros vemos por lo menos nuestros datos, ¿no? de la igualdad salarial en el mercado laboral, ¿no? Tenemos una brecha de ingresos de el 25,3%. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? O sea, ¿qué pasó con la pandemia? Toda esta desigualdad se incrementó, ¿sí? En términos generales, la pandemia aumentó la desigualdad de género. Para poder alcanzar la igualdad de género en el mundo pasó de 100 años a 135 años solo en 2020, pero lo que es en el mundo económico, es decir, en tener igualdad de oportunidades económicas, faltan 268 años, es decir, claro. En 2288 podemos pensar en tener igualdad de oportunidades con los varones según el Foro Económico Mundial. Sí. Me parece como que es un dato bastante preocupante y una forma de acelerar la cosa, pero la verdad es que no podemos esperar tanto, es visibilizarlo. Obvio, sí. No sé, muchas veces yo les pregunto, no sé, de acá hacemos la columna, o los principales temas de interés económicos, ¿no? ¿Qué temas son? La inflación, los salarios, el poder adquisitivo, el empleo, la deuda, la pobreza, y todo esto está atravesado por el género, es decir, las personas que se ven más afectadas por estos temas, ¿sí? Son las mujeres, y sin embargo están invisibilizadas, ¿no? De los principales temas de la economía. ¿Por qué están invisibilizadas? Porque la causa que las pone como protagonistas está invisibilizada. ¿Cuál es esa causa? Que este reparto inequitativo del trabajo no pago en el hogar, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Decimos, la pobreza está feminizada, es decir, en la Argentina, de las personas más pobres, 7 de cada 10 son mujeres. ¿Por qué está feminizada? Porque como las mujeres destinan una jornada laboral, ¿sí? Al trabajo no pago en el hogar, no pueden dedicar esa jornada, ¿sí? Al trabajo pago en el mercado. Entonces ahí hay que distinguir un poco ya, ¿no? Entre lo que es el mercado laboral y el mundo laboral. Es decir, empezar a reconocer ya desde cuando hablamos que el trabajo en el hogar es un trabajo que está invisibilizado. A ver, si nosotros pensamos lo que había sido antes, ¿no? O estos temas, ¿no? De cuando hablamos de gasto público, deuda, presupuesto, etcétera, que tiene que ver con los recursos del Estado. Si nosotros pensamos antes, ¿qué pasa? Si recorto educación, antes no existía la educación pública. Si esa educación pública no la asumía el Estado, ¿quiénes la asumían? Las mujeres. Y eso es algo que sigue sucediendo porque las mujeres siguen haciéndose cargo de las tareas del cuidado. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, ¿qué va a pasar de acá, ¿no? a lo que suceda, o en los periodos de crisis donde se recorta el gasto? Ese recorte de gasto tiene un impacto todavía mayor en las mujeres, que son las personas más pobres y más vulneradas. Entonces me parece como una de las cuestiones que hoy se están, más allá de los datos que podemos hablar, una de las cuestiones que hoy estamos reivindicando, ¿sí? O remarcando, tiene que ver con esto. Bien, Ceci, me parece muy interesante porque creo que
la violencia tiene que ver, la violencia física, ¿no? Este nivel también de muertes que no baja, esta estadística que no baja lamentablemente, tiene un espejo en lo económico, y me parece muy bien traerlo y contarlo, Cecilia. Exacto. Nosotros justamente hoy sacamos un informe que hace referencia a que lo que sucedió, ¿no?, según una encuesta Permanente Hogares, de lo que sucedió en el tercer trimestre de 2021, que es donde tengamos datos. Los datos son bastante buenos, para decirlo de alguna manera, a pesar de que las brechas siguen, ¿no?, muy altas. El dato, por ejemplo, de actividad, o sea, de las mujeres que acceden al mercado laboral, fue el mayor en 20 años. Es decir, las mujeres pudieron acceder más en los últimos 20 años al mercado, pero eso no significa, por ejemplo, que a ellas se las haya relegado de sus tareas del cuidado. Sí, claro. Es decir, lo que puede suceder es que, como estás en una crisis económica, las mujeres se insertan más en el mercado laboral, ¿no?, para tener los ingresos necesarios para subsistir. Bien. Es decir, atendiendo una jornada laboral todavía más potente. Bien, clarísimo, clarísimo, sí, clarísimo. No obstante, la brecha, por ejemplo, la tasa de actividad sigue siendo del 18,5%, Claro. es decir, es una tasa alta. Sí. Podemos festejarlo, podemos no festejarlo, me parece que es algo como todavía atender, sobre todo si tenemos en cuenta que los ingresos que tienen las personas en el mercado laboral representan entre el 70 y 80% de los ingresos de las personas. Es decir, si yo no puedo trabajar en el mercado, muy probablemente sea pobre. Claro. Cecilia, gracias por ayudarnos a pensar, por traernos esta reflexión en este día tan particular. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo. Gracias. Besos, Chao. Ceci. Cecilia González Bonorino, economista, UBA